Bienvenidos y bienvenidas a Detrás del titular, un espacio creado por el profesor Pedro Pablo Aguilera para entender cómo se construyen los discursos, cómo circula la información y cómo podemos leer de manera crítica lo que nos dicen los medios tradicionales, digitales y, por supuesto, las redes sociales. En el ecosistema informativo contemporáneo, los discursos hegemónicos no gritan, susurran con autoridad. No llegan con el estruendo de un tanque, sino con la suavidad envolvente de una narración que parece inocente, hasta que uno descubre que ha sido diseñada para decidir qué es relevante, legítimo o verdadero. Los medios de comunicación, sobre todo los que controlan la mayor parte de la atención pública, no se limitan a documentar la realidad. La moldean como un escultor que elige qué mármol conservar y cuál desechar. La selección, la jerarquización y el encuadre son sus cinceles invisibles. Esta capacidad de construcción simbólica distribuye de manera desigual el capital más valioso de la esfera pública, el derecho a narrar. Y como en toda economía desigual, hay quienes acumulan micrófonos y cámaras, y quienes apenas si reciben un pie de página o un segundo en pantalla. Colombia y la voz oficial. El eco que se amplifica a sí mismo. En Colombia, el guión mediático suele tener protagonistas previsibles: presidente, ministros, generales, presidentes de gremios. La voz oficial entra en escena con focos y sonido estéreo. La voz comunitaria, si aparece, lo hace por una puerta lateral y con el micrófono apagado. Durante el paro nacional 2021, este desequilibrio fue tan evidente que podía medirse con una regla. El Tiempo, en mayo, titulaba con palabras como vándalos, bloqueos o alteración del orden para referirse a las protestas en Cali. Las fuentes eran en su mayoría el gobierno nacional, la policía y los gremios empresariales. Las imágenes reforzaban el relato: disturbios, fuego, escudos antidisturbios. La narrativa construida sugería que la protesta era esencialmente desorden. Mientras tanto, Cuestión Pública aplicaba otro lente. Manifestantes denuncian abuso policial. Era un titular que invertía la jerarquía de voces. Ahora los protagonistas eran ciudadanos, víctimas, defensores de derechos humanos. Las imágenes mostraban marchas pacíficas, pancartas y rostros heridos. Misma ciudad, mismos días, pero dos realidades mediáticas opuestas. Migración venezolana, de masa anónima a rostros con nombre. En 2019, con la cobertura de la migración venezolana, el encuadre volvió a marcar la diferencia. Noticias Caracol usó expresiones como crisis migratoria y miles de venezolanos siguen llegando, citando sobre todo a Migración Colombia y autoridades locales. Las imágenes, en planos amplios, mostraban multitudes en calles y terminales, evocando sensación de masificación e invasión. En el otro extremo, Mutante.org tituló Historias detrás del éxodo venezolano y optó por retratos cercanos, escenas familiares, testimonios personales. El relato dejaba de ser un problema demográfico para convertirse en una colección de vidas concretas. Aquí el encuadre no era institucional, sino humano. No hablaba de cifras, sino de historias. Violencia de género, la semántica de la evasión. El tratamiento mediático de la violencia de género en Colombia también revela cómo el lenguaje puede suavizar o directamente borrar responsabilidades. Tras el feminicidio de Juliana Giraldo en 2020, Semana publicó: Muere mujer en confuso hecho con el ejército. Las palabras muere y confuso funcionan como sedantes narrativos, bajan la intensidad y dispersan la culpa. En cambio, El Espectador fue directo: militar mató a Juliana Giraldo en un retén. Aquí no había ambigüedad. La nota incorporaba testimonios de familiares, testigos y organizaciones de derechos humanos con imágenes de un memorial ciudadano. El encuadre claro alteraba la percepción de la responsabilidad institucional. Conflicto armado, la versión oficial como dogma. En el largo teatro del conflicto armado, el guión oficial ha dominado durante décadas. Comunicados del Ministerio de Defensa y partes de guerra de las Fuerzas Armadas han marcado la pauta de la cobertura mediática. Esto fue particularmente evidente en el caso de los falsos positivos. Durante años, los medios replicaban la fórmula de bajas en combate sin contrastar con testimonios de las comunidades.
No fue sino gracias al trabajo obstinado de medios como Verdad Abierta, organizaciones de víctimas y el Centro de Memoria Histórica que la narrativa oficial comenzó a resquebrajarse. La gramática invisible del poder. El problema no es únicamente quién aparece y quién no, sino cómo se construye la legitimidad. La semiótica crítica nos ofrece un mapa, signos visuales, ángulos de cámara que magnifican a unos y minimizan a otros, colores que transmiten amenaza o calma, encuadres que aíslan o integran. Signos lingüísticos, adjetivos que juzgan, verbos que suavizan, falleció versus fue asesinado, metáforas que reescriben la naturaleza de un hecho. Esta gramática no es siempre consciente, pero siempre es eficaz, y si no se cuestiona, acaba por convertirse en sentido común. Los laboratorios de contrahegemonía. Medios como Cuestión Pública, Mutante, Vorágine o la Red Colombiana de Periodismo Universitario funcionan como pequeños antídotos. Su misión es abrir el espectro de voces, visibilizar narrativas locales, experimentar con formatos interactivos. Pero sus recursos son limitados frente a la maquinaria de los conglomerados mediáticos, cuya capacidad de repetición y alcance masivo fija las coordenadas del debate público. Alfabetización mediática, vacuna contra la pasividad informativa. Ante este panorama, la alfabetización mediática no es opcional, es un derecho y una necesidad democrática. No basta con saber leer, hay que saber leer críticamente. Eso implica identificar sesgos, reconocer encuadres, rastrear fuentes y entender que toda narrativa es, en alguna medida, una elección interesada. El ciudadano informado del siglo XXI debe ser un cartógrafo de la información, trazar mapas de quién dice qué, desde dónde y con qué intención. Solo así podrá resistir la tentación de consumir la realidad tal como la empaquetan otros. En última instancia, la lucha por una esfera pública plural no se libra solo en las redacciones, se libra en cada hogar, en cada pantalla, en cada conversación. Y la pregunta clave no es solo ¿qué pasó?, sino ¿quién me lo está contando y por qué? Porque como en toda historia, lo que se omite suele ser tan revelador como lo que se dice. Gracias por escucharnos en Detrás del Titular. Comparta este episodio, suscríbase y, sobre todo, mire las noticias con lupa.